Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy voy a hablar un poquito sobre lo que estamos viviendo en esta etapa actual. Em, Podemos ver en algún momento dado informaciones, noticias, que parece todo eh, como inadmisible en algunas situaciones, que podemos tener nuestro pensamiento propio e incluso, como es en mi caso, yo las evito. El ver el telediario y escuchar ese sonido, ese ruido que es como que se mete dentro de una, porque no es que desestabilice, porque aparentemente no lo hace, pero sin embargo sí que en nuestro interior se genera un movimiento en cuanto a lo que escuchamos, vemos, observamos, nuestras propias ideas, ese choque interno con lo externo y lo nuestro, que podemos estar de acuerdo o no, ver otros puntos de vista que no son los que se presentan, por ejemplo. Y cuando no hay que decidir, no pasa nada. Pero sí sucede cuando tenemos que decidir algo en cuanto a eso que estamos viendo o nos está influenciando de alguna manera u otra, ¿no? El tomar decisiones no siempre es fácil y de hecho yo aconsejo a analizar todo el conjunto que integra esa decisión. ¿Qué consecuencias puede tener? ¿Y qué es lo que nos puede determinar a tomar una decisión u otra? Informarnos. Pero más que informarnos, es también ser observadores, porque todos tenemos nuestras propias experiencias y nuestras propias vivencias, incluso nuestros propios conocimientos en base a eso o estudiado, que lo estudiado no siempre es lo verídico, porque todo va cambiando continuamente y toda esa información que puede estar en un momento dado se realizó en base a unas informaciones que posiblemente falta mucha más información para determinar un conocimiento totalmente o lo más certero posible. Y es que ahora todo está cambiando. Los que me seguís, tanto en mi blog, Estrella Luz Dorada 31, como aquí en YouTube, sabéis que hablo bastante en cuanto al tema etérico y energías, porque es lo que yo eh, tengo experiencia y un cierto conocimiento. Y se ha obrado un cambio muy grande desde hace años atrás, por allí el 2012, que decían que iba a haber como que el fin del mundo, etcétera, etcétera. Y como bien hemos visto, no ha sucedido, ¿no? Pero sí que sobró un cambio, porque yo ya de aquellas estaba canalizando a Gaia, al planeta, y pude ver eh, una diferencia en cuanto al éter muy grande. De ser de una manera determinada a cambiar mucho y no positivo. Se le podría denominar como que empezó a haber un auge en las llamaradas solares, cada vez más potentes o más densas.
Mm, También podría haber otros motivos, como la entrada a otro espacio-universo, un agujero negro, inclusive. La cuestión es que desde entonces ha llovido muchísimo y han pasado muchas situaciones y ha cambiado todo mucho. Incluso nosotros que la gente empieza a ver como que somos más nuestros, como que no nos relacionamos tanto o quizás lo hacemos con mayor prudencia. Incluso hay quienes dicen que nos hemos vuelto todos como mucho más egoístas, pero es que lo que ha ido sucediendo a lo largo de los años, sobre todo a partir del 2019-2020, cuando pasó lo que pasó en cuanto al subsodicho virus que, según mi percepción y lo que yo pude ver y mis conocimientos, no era otra cosa que lo que siempre se ha dado en determinadas fechas, como es en el otoño, invierno, primavera, los virus respiratorios. Lo que pasa que la intención solamente la sabe quien hizo todo a ese cacao que se llegó a hacer por aquel entonces. Yo tenía mis propios conocimientos y también tenía ciertas informaciones porque por aquel entonces yo entraba a una página web en la cual se daba información de todo tipo y como yo he ido o he podido ir constatando, bastante, por no decir verídica. Allí ya se daban datos de lo que se había observado, de los efectos secundarios de la inyección bueno, que en cierta manera obligaron a muchos a ponérsela, ¿vale? Y esos datos estaban ya por aquel entonces, porque en Estados Unidos ya vieron los efectos secundarios y hubieron científicos, médicos de renombre que tuvieron problemas a partir de eso, tenían sus propias investigaciones y vieron los efectos secundarios. Que luego, en Europa, al poco tiempo, un año, año y medio, dos, tres, últimamente, se está viendo como ciertos esos efectos secundarios, ¿no? Que no voy a nombrar porque si eres un poquito curioso en cuanto a conocimiento, pues puedes ir indagando y buscando información. Si bien es cierta que, o si bien es cierto que este tipo de información no la dan en los medios tradicionales, sino que hay que buscarla. Pero también constatar y ver hasta qué punto es real o es cierta. Y la gente lo pasó o lo pasamos realmente todos, bastante mal, porque fue algo que no nos esperábamos, el hecho de no poder salir de casa durante un tiempo y demás situaciones que coaccionaron y privaron de nuestra libertad. Y eso ha generado a todos, en mayor o menor medida, como un trauma. Muchos lo irán sanando o lo estarán sanando o lo tendrán prácticamente sanado, pero porque han hecho por ello.
Lo mismo que cuando una persona sabe que ha pasado circunstancias nada gratas, nada positivas y le ha generado traumas internos y se decide a sanarlo, a superarlo. No se hace por sí solo, no lo hace el tiempo aunque ayuda. Lo hace la predisposición propia de la persona y hacer su trabajo interno y su autoconocimiento de sí mismo y mejorarse su interior como persona y su bienestar. Eso conlleva realizar y hacer por sí mismo, que haciendo este tipo de cuidados también, por lógica, se cuida el bienestar físico también, el cuerpo físico, ¿no? No solamente es comer bien y hacer ejercicio determinado a tus condiciones o a nuestras condiciones internas. Ahí entra, pues, nuestra predisposición de nuestro cuerpo y posibilidades, nuestras emociones, nuestra psicología, nuestra mente, nuestra energía, eh, todo lo que integramos como ser, que al sanar o mejorar una parte, se mejora las demás. O al mejorar una o dos o tres, se mejora el resto. Hay que valorar qué es lo que realmente necesitamos, ¿no? Para llegar a ese proceso de bienestar, que no se nos enseña. Lo tenemos que ir viendo con el paso del tiempo y nuestras propias vivencias y experiencias, como bien he comentado al principio y en otros shorts o vídeos. No es fácil porque tenemos que interiorizarnos y conocernos y aceptar lo que nos ha pasado, lo que hemos vivido. Y eso hay que transformarlo, hay que transmutarlo, sobre todo lo que no ha sido favorable, lo que no ha sido bueno, lo que nos ha marcado, ¿no? Internamente. Y al hacerlo, todo nosotros mejoramos. Y es por eso que podemos estar recibiendo y viendo muchas informaciones a través del móvil, inevitables, porque nos llegan sencillamente en el apartado de noticias, em, por otras personas. Lo poco que vemos la televisión, ya sea por coincidencia, por estar en un sitio que está puesta o porque en un momento dado se pone. Y a veces hay noticias y que dices, no sabemos cómo se puede estar dando esto, ¿no? Y no nos queda otra que enmarcarnos o fijarnos en lo que es nuestra vida propia y llevarla lo mejor que podamos, generando pues ese estado de bienestar propio en cuanto a ello, sin dejarnos influenciar por esas noticias o por lo que está sucediendo, podríamos decirlo así, ahí fuera, pero que poco o mucho o muy poquito o nada, dependiendo de nosotros, nos influye. Y tan necesario saber valorar eso, saber qué es lo que es realmente así, tal como nos lo presenta, y dejarlo de lado
o tenerlo en cuenta. Todo lo que sea para mejorarnos nuestro estado de bienestar, pero cuidado, porque no todo lo que se dice en cuanto a ello puede ser oportuno para nosotros o para la gran mayoría o incluso para todos. Eso es lo que hay que discernir, reflexionar, entender, cavilar, pensar, informarnos, buscar información para ser lo más acertados posible en nuestras decisiones, en nuestro qué hacer, en nuestro día a día. Y incluso poder apoyarnos, los que somos afines a una misma idea, porque podemos ver un poquito más allá. Y somos afín a ello, porque no todo el mundo es afín, porque cada uno tiene el conocimiento que tiene y la posibilidad que tiene. Y simplemente el querer, tener el conocimiento, querer el saber, el querer avanzar, el querer mejorarnos, no todo el mundo. Y si no quieren, no quieren, y ahí no hay nada que hacer. Entonces, cada uno, como muy bien dije en uno de mis últimos shorts, debemos de tomar nuestras propias decisiones y con ello nuestro propio camino, que nos va a determinar pues a algo diferente. Por eso, pues hay diferencias con unos y con otros. Por lo mismo, porque no todo el mundo puede, no todo el mundo sabe y sobre todo no todo el mundo quiere. Porque el querer, yo diría, que es la base principal. Porque si tú quieres, indagas, buscas, haces, reaccionas, te autocontrolas, te calmas, vives serenamente, pero si no quieres o no se quiere, ahí se queda en ese mismo lugar, con esa misma idea, equivocada o no. Y bueno, hoy pues mira, me ha dado, no sabía si hacer un vídeo de ejercicios o dejarme llevar, reflexionar, compartir con vosotros. Y mira, os voy a decir más. Realizo una terapia de sanación energética, pero es mucho más. La primera persona que me ponga un comentario, la primera, abajo del vídeo, le haré una visualización, armonización y le diré, muy simple porque es información confidencial, ¿vale? Simplemente lo más importante de lo que haya podido observado y a la vez le haré un poquito de equilibrio energético, sanación, depuración, transmutación, mejora. Un poquito porque una terapia entera requiere de bastante más tiempo. Y ya termino
os doy las gracias a los suscriptores, a los que os vayáis a suscribir a mi canal Monseco Basté, a los que me seguís desde hace tiempo y veis los vídeos o shorts enteros, gracias, infinitas gracias. Y bueno, hasta la próxima. Mira, hoy voy a sacar una carta, cómo va a ir esta semana a nivel general para los que estáis viendo este vídeo. ¿De acuerdo? A ver, una carta de tarot. ¿Cómo va a ir esta semana para la mayoría de las personas que están viendo este vídeo? ¿Cómo va a ir? La palabra que me viene es fenomenal. Y se me han volteado estas tres cartas. El juicio, la emperatriz y el carro. Pues una regeneración, constata lo que acabo de decir, me había venido fenomenal, la palabra fenomenal, y las cartas lo verifican. Regeneración, una comunicación importante que te determina un cambio exitoso, importante para vosotros. Puede haber más de un significado, otro significado, pero es positivo, son positivos. La llegada de un proyecto, la llegada o la comunicación de un embarazo, el comienzo de un proyecto, de un trabajo, pero más bien un proyecto exitoso. La comunicación de un viaje también podría ser. Y un gran avance sería otro significado entre muchos. Bueno, ahora sí me despido. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Bendiciones. Dios nos acompañe, nos guíe y nos proteja. En estos tiempos, como ya dije, un poquito, ¿vale? Hasta pronto.